Tenía apenas 18 años cuando le grité a Dios que nunca más iba a poner un pie en su casa, que se había acabado, que ya no creía en nada, que me había abandonado cuando más lo necesitaba. En ese momento, parada frente al altar de la iglesia de San Miguel Arcángel, con el corazón hecho pedazos, juré que jamás regresaría. Y cumplí esa promesa durante 15 años largos. 15 años sin rezar, sin confesarme, sin comulgar. 15 años cargando un coraje tan grande que me pesaba en el pecho día y noche. Hasta que un día, una señal que nunca esperé, me hizo caer de rodillas llorando como Magdalena. Todavía no sabes qué señal fue esa, pero cuando te lo cuente, vas a entender por qué cambió mi vida para siempre. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando yo era apenas una muchachita llena de fe. De esas que van a misa todos los días, que rezan el rosario completo antes de dormir, que sueñan con ser monja. Sí, mi hija, así de devota era yo. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, para que entiendas cómo una mujer tan creyente como yo pudo alejarse de Dios por 15 años enteros. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en Tehuacán, en el interior de Puebla. Eran los años 60 y la vida giraba alrededor de la iglesia, ¿no, mijo? No como ahora que la gente apenas va los domingos. En ese entonces, la iglesia era el centro de todo. De la vida social, de las fiestas, de las tristezas, de todo. Nuestra casa quedaba a 3 cuadras de la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia colonial hermosa con su fachada de cantera rosa y sus torres que se veían desde cualquier parte del pueblo. Yo despertaba todas las mañanas a las 5 con el repique de las campanas para la misa de prima. Mi madre, doña Esperanza, ya estaba levantada desde antes, rezando el rosario bajito en la cocina mientras se calentaba el café de olla. Era una mujer de fe inquebrantable, de esas que tienen un altar en cada cuarto de la casa. En la sala teníamos un sagrado corazón de Jesús enorme con su veladora siempre prendida. En la cocina, la Virgen de Guadalupe. En su cuarto, San José, con el Niño Dios. Y en mi cuarto, porque yo lo pedí así, tenía una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, mi santa favorita. Nuestra casa era de adobe, con piso de cemento quemado que mi madre trapeaba todos los días con agua y jabón zote. Olía siempre a incienso porque mi madre lo quemaba religiosamente todas las tardes. Decía que espantaba las malas energías y traía la bendición de Dios. El techo era de teja, y cuando llovía se escuchaba como tambor el agua cayendo. Me encantaba ese sonido. Mi padre, don Crescencio, trabajaba en la fábrica textil del pueblo. Se iba temprano y regresaba al caer la tarde, siempre cansado pero siempre con tiempo para rezar el rosario en familia antes de cenar. Era hombre serio, de pocas palabras, pero su fe era firme como roca. Los domingos se ponía su único traje bueno, el azul marino que le había hecho mi madre, y nos llevaba a misa a mí y a mis 3 hermanos menores. Yo era la mayor. Después venían Refugio, que tenía 15 años, Trinidad, de 12, y el más chiquito, José Ramón, de apenas 8 años. Todos éramos devotos, pero yo era la más fervorosa de todos. Desde pequeña sentía algo especial cuando entraba a la iglesia, como si Dios me hablara directamente al corazón. Las mañanas empezaban temprano en nuestra casa. Me levantaba a las 5, me lavaba la cara con agua fría del tinaco, me ponía mi vestido limpio y mi rebozo, y salía corriendo a misa de 6. La iglesia quedaba cerquita, pero yo corría porque me gustaba llegar temprano para agarrar mi lugar favorito. Tercera banca del lado derecho, desde donde podía ver bien el altar y la imagen de San Miguel Arcángel, con su espada de fuego pisando al demonio.
El padre Eusebio era nuestro párroco desde que yo tenía memoria. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y unos lentes gruesos que se le resbalaban por la nariz. Tenía las manos temblorosas de la edad, pero su voz al celebrar misa era firme y clara. Daba unas homilías larguísimas de las que yo no perdía palabra. Me fascinaba escucharlo hablar de los santos, de los mártires, del amor de Dios. Después de misa, regresaba a casa a desayunar. Mi madre ya tenía listos los frijoles refritos, las tortillas recién hechas en el comal y el cafecito de olla con canela y piloncillo. Desayunábamos todos juntos. Mi padre leyendo el periódico en voz alta. Mi madre sirviendo más tortillas. Mis hermanos platicando de la escuela. Yo estudiaba en la secundaria técnica del pueblo. Me gustaba mucho estudiar. Era buena alumna. Pero mi verdadera pasión era la iglesia. En las tardes, después de hacer la tarea, me iba a ayudar a la parroquia. Limpiaba los candelabros, arreglaba las flores del altar, ayudaba a preparar los ornamentos para las misas. El padre Eusebio me tenía mucho cariño. Decía que yo tenía vocación, que debía pensar en ser monja. Los domingos eran el día más especial de la semana. Íbamos a misa de 12, la misa cantada con el coro de la parroquia. Yo cantaba en ese coro. Tenía buena voz, según decían. Cantábamos los himnos en latín, hermosos, que me hacían llorar de emoción. Después de misa, nos quedábamos en el atrio de la iglesia conversando con los vecinos. Mi madre se juntaba con las otras señoras del grupo de oración, mi padre con los hombres del apostolado, y yo con las muchachas de mi edad, que también eran devotas. Mi mejor amiga era Consuelo, hija del sacristán. Ella también soñaba con ser monja. Pasábamos horas sentadas en las bancas de la iglesia vacía, platicando de nuestra fe, de los santos que admirábamos, de cómo sería nuestra vida entregada a Dios. Cuando seamos monjas, decía ella, vamos a estar juntas en el mismo convento. Sí, respondía yo. Y vamos a rezar todos los días por las almas del purgatorio. La iglesia de San Miguel era el lugar más hermoso del mundo para mí. Entraba por las puertas grandes de madera tallada y sentía que entraba al cielo. El olor a incienso mezclado con cera de las veladoras. El sonido de mis pasos en el piso de mármol. La luz de colores que entraba por los vitrales. Todo me llenaba de paz. Me arrodillaba frente al Santísimo y podía quedarme ahí horas rezando, sintiendo la presencia de Dios. Los viernes hacía el Vía Crucis completo, caminando de estación en estación, meditando en el sufrimiento de Cristo. Lloraba en la estación donde Jesús cae por tercera vez. Me dolía en el alma pensar en su sufrimiento. Los sábados ayudaba a decorar el altar para la misa del domingo. Ponía flores frescas que cortaba del jardín de mi casa. Rosas, claveles, gladiolas. En Cuaresma ayunaba religiosamente. Solo comía una vez al día y nada de carne, ni siquiera los domingos. Mi madre se preocupaba, decía que me iba a enfermar, pero yo sentía que era mi manera de unirme al sacrificio de Cristo. En Semana Santa participaba en todos los oficios, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. La procesión del Viernes Santo era mi momento favorito del año. Cargábamos la imagen de Jesús crucificado por las calles del pueblo, cantando el perdón, oh Dios mío, con las voces quebradas de emoción. Mi vida era simple pero llena de sentido. Me levantaba, iba a misa, iba a la escuela, ayudaba en casa, iba a la iglesia, rezaba el rosario en familia. Me dormía pensando en Dios. No necesitaba más. Era feliz de una manera que ahora, viéndolo en retrospectiva, entiendo que era inocente, pura, sin sombras. Tenía 17 años cuando conocí a Roberto. Fue en una kermés que organizó la parroquia para juntar fondos para reparar el techo de la sacristía. Él era nuevo en el pueblo. Había llegado con su familia desde la Ciudad de México, porque su padre consiguió trabajo en la fábrica textil donde trabajaba el mío. Era un muchacho guapo, eso nadie lo podía negar. Alto,
de ojos cafés claros, cabello oscuro bien peinado, sonrisa bonita. Pero lo que más me gustó de él fue que también era devoto. Lo vi ese día ayudando a poner las mesas para la kermes, cargando sillas, organizando los juegos. Después de la misa se acercó al padre Eusebio y se ofreció para ayudar en lo que se necesitara en la parroquia. «Soy nuevo aquí», le dijo, «y me gustaría servir en la iglesia». El padre se alegró mucho. Siempre necesitaba jóvenes comprometidos. Así fue como Roberto empezó a ir a la parroquia seguido. Nos hicimos amigos primero. Platicábamos después de misa. Él me ayudaba a arreglar las flores del altar. Caminábamos juntos de regreso a nuestras casas porque vivíamos en la misma calle. Mi madre lo aprobaba porque venía de buena familia y era hombre de misa diaria. Mi padre también lo veía con buenos ojos. A los 6 meses de conocernos, Roberto me pidió permiso para visitarme formalmente en mi casa. Mis padres aceptaron encantados. Los domingos por la tarde venía, se sentaba en la sala con nosotros, conversábamos de la Biblia, de los santos, de la fe. Era respetuoso, caballeroso, nunca intentó propasarse conmigo. Me trataba como si fuera de cristal, con un respeto que me hacía sentir valorada. Al año de novios, me pidió matrimonio. Lo hizo en la iglesia, después de misa, frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Se arrodilló y me dijo: «Luz María, quiero pasar mi vida contigo, sirviendo a Dios juntos, criando una familia católica, siendo buenos cristianos». Yo lloré de alegría y le dije que sí, que era lo que más deseaba en el mundo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia hermosa en San Miguel Arcángel. Fue una misa de velación completa, con todos los rituales. Yo llevaba el vestido blanco que mi madre me había hecho, con velo largo y una corona de azares. Roberto llevaba su traje nuevo azul marino. El padre Eusebio nos casó. Nos dio una homilía preciosa sobre el sacramento del matrimonio, sobre cómo 2 se vuelven uno en Cristo. Rentamos una casita pequeña a 5 cuadras de la iglesia. 2 cuartos, cocina, baño en el patio. No teníamos mucho, pero éramos felices. Roberto trabajaba en la fábrica textil con mi padre y yo daba clases de catecismo a los niños de primera comunión en la parroquia. Nuestra vida giraba alrededor de la fe. Rezábamos juntos todas las noches. Íbamos a misa juntos todas las mañanas. Participábamos en todos los grupos parroquiales. A los 3 meses de casados quedé embarazada. Fue la noticia más feliz de nuestras vidas. Roberto lloraba de alegría. Me abrazaba suavecito como si fuera a romperme. «Vamos a tener un bebé», decía. «Una bendición de Dios». Yo soñaba con tener muchos hijos. Una familia numerosa y católica, llena de amor y fe. El embarazo fue tranquilo los primeros meses. Tenía náuseas por las mañanas, pero nada grave. Seguía yendo a misa diario, aunque ya no podía arrodillarme tanto tiempo. Roberto me cuidaba como si fuera de porcelana. No me dejaba cargar cosas pesadas. Me preparaba el desayuno antes de irse al trabajo. En las noches me sobaba los pies hinchados. Cuando cumplí 5 meses de embarazo, empecé a sentir los movimientos del bebé. Era la sensación más hermosa del mundo, como mariposas revoloteando en mi panza. «Es un milagro de Dios», le decía a Roberto. «Un milagro que nos está prestando». Ya habíamos decidido que si era niño se llamaría Miguel Ángel, como el santo patrono de nuestra iglesia. Y si era niña, María de Guadalupe. Pero fue en una tarde de martes, cuando tenía 6 meses de embarazo, que mi vida perfecta empezó a desmoronarse. Estaba en casa preparando la cena cuando sentí un dolor fuerte en el vientre. Al principio pensé que eran las pataditas del bebé, pero el dolor se puso cada vez más intenso, como cólicos terribles que me doblaban. Me senté en una silla respirando hondo, tratando de calmarme, pero el dolor no paraba. Después sentí algo mojado entre mis piernas. Me levanté asustada y vi sangre. Mucha sangre bajando por mis piernas, manchando mi vestido, goteando en el piso. El corazón se me disparó.
Dios mío, grité. Mi bebé. Corrí a la casa de mi vecina, doña Remedios, una partera con mucha experiencia. Ella me vio y se puso pálida. «Acuéstate, mijita», me dijo. «Voy a llamar al doctor». Pero en el pueblo solo había un doctor, y ese día había ido a Puebla capital. «No puedo esperar», lloré. «Mi bebé se está muriendo». Roberto llegó corriendo cuando lo mandaron avisar a la fábrica. Me encontró acostada en la cama, sangrando, llorando. «Luz María», me abrazó. «¿Qué pasó?» «El bebé», sollozaba. «Estoy perdiendo al bebé». Doña Remedios hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. A las 2 horas, en medio de dolores terribles que me hacían gritar, perdí a mi hijo. Era un niño. Pequeñito, perfecto, con sus deditos formados, sus ojitos cerrados, pero sin vida. Doña Remedios me lo puso en los brazos por un momento. ¿Pesaba tan poco? Era tan chiquito. Lo abracé llorando. «Perdóname, mi niño, perdóname». Roberto lloraba a mi lado. Los dos llorábamos abrazando a ese bebé que nunca iba a crecer, que nunca iba a reír, que nunca iba a llamarnos mamá y papá. «¿Por qué, Dios?», gritaba yo. «¿Por qué nos lo quitas?». Esa noche fue la más larga de mi vida. No podía dormir, no podía parar de llorar. Abrazaba la cobijita que había tejido para el bebé y me preguntaba una y otra vez: ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me castigaba así? Al día siguiente tuvimos que enterrar al bebé. El padre Eusebio vino a casa y lo bendijo. «Es un angelito ahora», nos dijo. «Está con Dios en el cielo». Pero esas palabras no me consolaban. No quería un angelito en el cielo. Quería a mi hijo en mis brazos, vivo, llorando, mamando de mi pecho. Lo enterramos en el panteón municipal, en la sección de los niños. Era una tumba pequeñita, con una cruz blanca. Roberto puso el nombre que habíamos elegido: Miguel Ángel. Yo puse flores frescas, las mismas que ponía en el altar de la iglesia. Pero ahora las ponía en una tumba, en la tierra fría donde estaba mi bebé muerto. Los siguientes meses fueron terribles. Caí en una tristeza profunda de la que no podía salir. No quería comer, no quería salir de la cama, no quería ver a nadie. Roberto trataba de animarme. Mi madre venía todos los días a hacerme compañía, pero yo estaba hundida en un hoyo negro del que no podía escapar. Y lo peor era que había dejado de rezar. Por primera vez en mi vida, no podía rezar. Abría la boca para decir un Ave María, y se me cerraba la garganta. Agarraba el rosario y se me caía de las manos. Miraba la imagen de Santa Teresita en mi cuarto y le daba la espalda. Estaba enojada. Enojada con Dios, con la Virgen, con todos los santos. Enojada porque les había rezado tanto, había sido tan devota, y aún así me habían quitado a mi hijo. El padre Eusebio venía a visitarme seguido. «Luz María», me decía, «tienes que aceptar la voluntad de Dios». Pero yo no quería aceptar nada. «¿Qué voluntad?», le respondía con coraje. «¿La voluntad de hacerme sufrir? ¿De quitarme lo que más amaba? Los caminos de Dios son misteriosos», insistía. «Tienes que tener fe». Fe. Esa palabra que antes significaba todo para mí, ahora me sonaba vacía, hueca, sin sentido. ¿Para qué tener fe si Dios no escuchaba? ¿Para qué rezar si las oraciones no servían de nada? Pasaron 3 meses, y un día me di cuenta de que estaba embarazada otra vez. Al principio sentí alegría, pero inmediatamente me inundó el miedo. Miedo de volver a perder al bebé. Miedo de sufrir otra vez ese dolor terrible. «Esta vez va a ser diferente», me decía Roberto. «Esta vez Dios va a proteger a nuestro hijo». Pero yo ya no creía en esas promesas. Ya no creía que Dios protegía a nadie. Aún así, cuidé mi embarazo con todo el miedo del mundo. No hacía esfuerzos, comía bien, descansaba. Pero no rezaba. No iba a misa. Le dije a Roberto que no me sentía bien, que el embarazo me tenía muy cansada, pero la verdad era que no podía poner un pie en esa iglesia.
No podía ver el altar donde me había casado llena de ilusiones. No podía ver la tumba de mi primer hijo cada vez que pasaba por el panteón. A los 4 meses de embarazo, estaba en casa cuando sentí otra vez ese dolor. El mismo dolor terrible en el vientre. ¡No!, grité. «No otra vez, Dios, por favor». Pero Dios no me escuchó. O tal vez sí me escuchó y no le importó. Volví a sangrar. Volví a perder a mi bebé. Era una niña esta vez. Pequeñita, perfecta, muerta. La cargué llorando, gritando de dolor, maldiciendo al cielo. «¿Por qué?», le gritaba a Dios. «¿Por qué me haces esto?». Roberto también estaba destrozado, pero trataba de mantenerse fuerte por mí. «Vamos a intentar otra vez», decía. Pero yo ya no quería intentar nada. Ya no quería tener esperanza solo para que me la arrancaran de nuevo. Enterramos a nuestra hija al lado de su hermano. «María de Guadalupe», decía la cruz. 2 bebés muertos en menos de un año. 2 hijos que nunca iba a conocer. 2 pedazos de mi corazón enterrados en esa tierra fría. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. Algo que nunca se volvió a armar igual. Me levanté de la cama, agarré todas las imágenes religiosas de mi casa. El Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, Santa Teresita, San José, y las metí en una caja. Las guardé en el roperito y nunca más las volví a sacar. Roberto me miraba asustado. «¿Qué haces, Luz María?». «Ya no quiero ver nada de esto», le dije. «Ya no quiero saber nada de Dios, ni de santos, ni de vírgenes. No me sirvieron de nada. Recé y ¿de qué sirvió? Mis hijos están muertos». Al día siguiente, domingo, Roberto se arregló para ir a misa. «¿Vienes?», me preguntó. «No», respondí. «Ya no voy a ir más». «Pero Luz María, no puedes dejar de ir a misa». «Puedo y voy a dejar. Ya no creo en nada de eso». Pasaron las semanas y yo seguía sin ir a misa. El padre Eusebio venía a visitarme, preocupado. «Hija, tienes que regresar a la iglesia. Tienes que volver a Dios». «Dios me abandonó primero», le respondía. «Me quitó a mis 2 hijos. No quiero saber nada de él». «Estás en un momento de dolor», insistía. «Pero no puedes alejarte de Dios justo cuando más lo necesitas». «No lo necesito. Nunca lo necesité. Todo fue una mentira». Las señoras del grupo de oración venían a buscarme. «Luz María, te extrañamos en la iglesia. Ven a rezar con nosotras». «Ya no rezo», les decía. «Ya no creo». Me miraban con lástima, moviendo la cabeza, como si estuviera enferma, como si me hubiera vuelto loca. Mi madre también estaba preocupada. «Hija, no puedes perder la fe así. Dios tiene sus planes, aunque no los entendamos». «¿Sus planes eran matarme a mis hijos?», le gritaba. «Pues no quiero nada de esos planes». Roberto trataba de mantener la fe por los 2. Seguía yendo a misa diario, rezaba el rosario todas las noches, pero yo veía en sus ojos que también estaba sufriendo, que también tenía dudas. Una noche me dijo: «Luz María, sé que estás enojada con Dios, pero no te alejes de mí también. Sigamos juntos aunque sea». Y sí, seguimos juntos. Pero algo se había roto entre nosotros también. Él rezaba y yo no. Él iba a misa y yo me quedaba en casa. Él tenía esperanza y yo solo tenía coraje. Pasaron los meses y un día, 6 meses después de perder a mi segunda hija, tomé una decisión. Fui a la iglesia, pero no para rezar. Fui a mediodía cuando no había nadie. Entré a esa iglesia que había sido mi refugio, mi hogar espiritual, el lugar donde había sido más feliz. Caminé hasta el altar, el mismo donde me había casado llena de ilusiones. Me paré ahí, mirando el sagrario donde estaba el Santísimo. Y ahí, parada frente a Dios, le grité todo lo que llevaba guardado. «¿Por qué?», grité y mi voz resonó en la iglesia vacía. «¿Por qué me quitaste a mis hijos? Fui devota desde niña. Te recé todos los días. Viví según tus mandamientos. ¿Y así me pagas? ¿Matándome a mis bebés?». Lloré ahí, parada frente al altar, gritando, maldiciendo, sacando todo el dolor que llevaba dentro.
Nunca más voy a poner un pie aquí. Juré. Nunca más te voy a rezar. Nunca más voy a creer en ti. Te odio. Te odio por lo que me hiciste. Y cumplí esa promesa. Desde ese día, durante 15 años, nunca más entré a una iglesia. Nunca más recé. Nunca más abrí la Biblia. Me volví una mujer sin fe, sin esperanza, cargando un coraje enorme contra Dios. Los primeros años después de alejarme de la iglesia fueron los más difíciles de mi vida. Era como si hubiera perdido una parte de mí misma, como si me hubieran arrancado el corazón y siguiera viviendo sin él. Todo lo que había sido mi identidad, la muchacha devota, la que cantaba en el coro, la que soñaba con ser monja, se había esfumado. Ahora era solo Luz María, la mujer amargada que había perdido a sus hijos y había perdido la fe. Roberto seguía siendo católico practicante. Iba a misa todos los domingos. Rezaba su rosario, pero nunca me presionaba para que regresara. Creo que entendía que mi dolor era demasiado grande, que necesitaba tiempo. Cuando estés lista, me decía a veces, Dios te va a estar esperando. Pero yo le respondía, nunca voy a estar lista. Eso se acabó para mí. Mi madre lloraba por mí. Hija, no puedes vivir sin Dios, me decía. Estás perdiendo tu alma. Ya perdí lo que más me importaba, le respondía. El alma ya no me importa. El padre Eusebio dejó de visitarme después de un tiempo. Creo que se dio cuenta de que yo estaba decidida, que no había palabras que me hicieran cambiar de opinión. Las señoras del pueblo me miraban con lástima. Pobrecita Luz María. Las escuchaba susurrar. Perdió la fe. Como si fuera una enfermedad, algo contagioso de lo que había que alejarse. Algunas dejaron de hablarme. Otras trataban de salvarme con sus rezos y sus consejos no pedidos. Pero yo no quería ser salvada. Quería que me dejaran en paz con mi dolor y mi coraje. La vida siguió, porque la vida siempre sigue aunque uno no quiera. Roberto y yo decidimos no intentar tener más hijos. Yo tenía demasiado miedo de volver a perder a otro bebé, y él no quería verme sufrir otra vez. Nos dedicamos a trabajar. Él en la fábrica, yo dando clases particulares de costura en casa. Ganábamos bien, vivíamos cómodos, pero había un vacío enorme en nuestra casa. Un vacío donde deberían haber estado nuestros hijos. Los domingos eran los días más difíciles. Escuchaba las campanas de la iglesia llamando a misa y sentía un hueco en el estómago. No era nostalgia exactamente, era más bien un recordatorio de todo lo que había perdido. Roberto se iba a misa solo, y yo me quedaba en casa, limpiando, cocinando, haciendo cualquier cosa para no pensar. Pasaron 5 años así. 5 años viviendo como autómata, sin alegría pero tampoco sin la tristeza aguda de los primeros meses. Me había vuelto una mujer gris, sin brillo, que solo existía pero no vivía. Roberto se dio cuenta y una noche me dijo, Luz María, necesitamos salir de aquí. Este pueblo está lleno de recuerdos tristes. Vamos a hacer empezar de nuevo en otro lado. Al principio me resistí. ¿A dónde íbamos a ir? A Puebla capital, respondió. Mi primo tiene un negocio de telas. Me ofreció trabajo. Podemos rentar una casa allá, empezar de nuevo. La idea me asustaba, pero también me atraía. Tal vez en otro lugar, lejos de la iglesia de San Miguel, lejos del panteón donde estaban enterrados mis hijos, lejos de las miradas de lástima de la gente. Podría respirar mejor. Nos mudamos 3 meses después. Vendimos los pocos muebles que teníamos y nos fuimos a Puebla capital con nuestras maletas y nuestros corazones rotos. Rentamos una casa pequeña en un barrio obrero, lejos del centro histórico con sus muchas iglesias. Roberto empezó a trabajar en la tienda de telas de su primo y yo conseguí trabajo en una fábrica de ropa, cosiendo vestidos. En Puebla nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Era un alivio no tener que explicar por qué no iba a misa, por qué no tenía hijos, por qué mi cara siempre estaba triste. Era solo otra mujer más en esa ciudad grande, anónima, invisible. Y eso me gustaba.
Roberto encontró una parroquia cerca de nuestra casa. Iba a misa los domingos temprano, antes de que yo despertara, como si quisiera esconder su fe para no lastimarme. A veces lo veía rezar bajito antes de dormir y sentía una punzada de algo. ¿Envidia? ¿Coraje? ¿Tristeza? Pero no decía nada. Él tenía derecho a su fe así como yo tenía derecho a mi falta de ella. Pasaron más años. 8, 9, 10 años desde que había perdido a mi segundo hijo. 10 años sin rezar, sin pisar una iglesia, sin hablar con Dios. Mi vida era rutinaria. Trabajar, limpiar la casa, cocinar, dormir. Los fines de semana visitábamos a la familia de Roberto o íbamos al cine. Cosas normales, simples, sin significado profundo. A veces, caminando por las calles de Puebla, pasaba frente a alguna iglesia y volteaba la cara. No quería ver las fachadas coloniales, los campanarios, la gente entrando a misa. Era como si esos lugares fueran heridas que no querían cerrarse, recordatorios constantes de lo que había perdido. Mi madre murió cuando yo tenía 33 años. Fue repentino, un infarto fulminante que se la llevó en cuestión de minutos. Tuve que regresar a Tehuacán para el funeral. Era la primera vez que regresaba en 8 años. Entrar a ese pueblo fue como abrir una caja llena de dolor guardado. El velorio fue en nuestra casa, la misma donde había crecido. Mi padre estaba destrozado, mis hermanos lloraban, los vecinos iban y venían con comida y condolencias. Y, por supuesto, el padre Eusebio estaba ahí también, más viejo, más encorvado, pero con los mismos lentes gruesos y la misma voz firme. «Luz María», me dijo cuando me vio. «¿Cuánto tiempo sin verte, hija?» No respondí, solo moví la cabeza. «Tu madre siempre rezaba por ti», continuó. «Nunca dejó de pedirle a Dios que te devolviera la fe». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Mi madre perdió su tiempo», dije secamente. El entierro fue en el Panteón Municipal, el mismo donde estaban enterrados mis 2 hijos. Cuando el cortejo fúnebre pasó cerca de esas 2 tumbitas con sus cruces blancas, sentí que me faltaba el aire. Hacía 8 años que no visitaba esas tumbas. 8 años que había tratado de olvidar que ahí estaban mis bebés. Después del entierro de mi madre, mientras todos regresaban a la casa, yo me quedé atrás. Caminé sola hasta las tumbas de Miguel Ángel y María de Guadalupe. Estaban descuidadas, llenas de maleza, las cruces despintadas. Me arrodillé ahí en la tierra y por primera vez en años, lloré de verdad. Lloré por mis hijos, por mi madre, por mí misma, por todo lo que había perdido. «Perdónenme», susurré tocando las cruces. «Perdónenme por no venir a visitarlos. Perdónenme por ser tan cobarde». Pero no recé. Ni siquiera ahí, arrodillada en las tumbas de mis hijos, pude rezar. El coraje contra Dios era más fuerte que el dolor. Regresé a Puebla después del funeral sintiendo más vacía que nunca. La muerte de mi madre me había recordado que la vida es corta, que el tiempo se acaba, que todo lo que amamos se nos puede quitar en un segundo. Pero en lugar de acercarme a Dios como mi madre habría querido, me alejé aún más. Si Dios se llevaba a la gente que amábamos, entonces mejor no amar nada. Pasaron más años. Cumplí 35 años. Ya llevaba 15 años sin pisar una iglesia, 15 años sin rezar, 15 años cargando ese coraje enorme contra Dios. Me había acostumbrado a vivir así, en esa especie de limbo espiritual, donde no había fe, pero tampoco había paz. Hasta que llegó ese día que cambió todo. Ese día en que recibí la señal. Era un domingo por la mañana, 15 años exactos después de haber jurado que nunca más pondría un pie en una iglesia. Roberto había salido temprano a misa como siempre. Yo me había quedado en casa limpiando. Estaba trapeando el piso de la cocina cuando escuché un ruido extraño afuera, como un llanto de bebé. Al principio pensé que era el gato de la vecina, pero el llanto continuaba. Dejé el trapeador y salí al patio. El llanto venía de la calle. Me acerqué a la puerta y la abrí. Ahí,
en la banqueta frente a mi casa, había una caja de cartón. Y dentro de la caja, envuelto en una cobija vieja, estaba un bebé. Un bebé recién nacido, llorando con todas sus fuerzas, la carita roja, los puñitos cerrados. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. Un bebé abandonado. Ahí, frente a mi casa. Miré a todos lados buscando a alguien, a la madre, a quien fuera, pero la calle estaba vacía. Era domingo temprano. Todo el mundo estaba en misa o todavía dormido. El bebé seguía llorando. Un llanto desesperado, hambriento. Sin pensar, me arrodillé y lo cargué. Era tan pequeñito, tan liviano, tan indefenso. Y en ese momento, sintiendo el peso de ese bebé en mis brazos, algo se rompió dentro de mí. Era un niño, igual que mi primer hijo. Tenía los ojitos cerrados, apretados de tanto llorar. Las manitas pequeñitas agarrando mi dedo. Y olía... ¡Ay, Dios mío! Olía exactamente como olía un bebé recién nacido. A leche, a vida nueva, a inocencia. Me puse a llorar. Lloré cargando a ese bebé que no era mío, pensando en los 2 bebés que había perdido, en los 15 años que había vivido con ese hueco en el corazón. Dios mío, susurré. Y fue la primera vez en 15 años que pronunciaba el nombre de Dios sin coraje. Entré a casa con el bebé. Le quité la cobija sucia y vi que estaba mojado y sucio. Lo limpié suavecito con agua tibia. Le puse uno de los trapos limpios que tenía. Estaba llorando de hambre, así que calenté un poco de leche. La puse en un trapito limpio y dejé que mamara. Se tomó toda la leche con una desesperación que me partía el alma. «Tranquilo, bebito», le decía acariciándole la cabecita. «Ya estás a salvo. Ya nadie te va a hacer daño». Y mientras lo mecía en mis brazos, pensé, esta es la señal. Dios me mandó esta señal. Porque no era coincidencia. No podía ser coincidencia que justo ese día, 15 años exactos después de mi juramento, exactamente cuando Roberto estaba en misa y yo estaba sola en casa, apareciera un bebé abandonado frente a mi puerta. Era como si Dios me estuviera diciendo, «Mira lo que perdiste. Mira lo que te estoy dando otra oportunidad de tener». El bebé se quedó dormido en mis brazos. Lo miré dormir y sentí algo que no había sentido en 15 años. Paz. Una paz profunda que me llenaba el pecho, que me hacía respirar hondo, que me hacía sentir viva de nuevo. Cuando Roberto regresó de misa, me encontró sentada en la mecedora con el bebé en brazos. «¿Luz María?», dijo sorprendido. «¿De dónde salió ese bebé?». Le conté todo. La caja en la banqueta, el llanto, cómo lo había encontrado. «Tenemos que avisar a la policía», dijo. «Alguien lo abandonó. Hay que reportarlo». «Lo sé», respondí. «Pero Roberto... ¿y sí?». No pude terminar la frase. Él me entendió. «¿Quieres quedártelo?». «Quiero intentar», susurré. «Quiero ver si podemos adoptarlo. Quiero tener esta segunda oportunidad que Dios me está dando». Roberto se arrodilló frente a mí. Tenía los ojos llorosos. «¿Dios?», preguntó suavemente. «Hace 15 años que no mencionas a Dios». «Lo sé», dije. «Pero esto no puede ser coincidencia. Esta es una señal. La señal que necesitaba para entender que Dios nunca me abandonó. Fui yo quien lo abandoné a él». Esa misma tarde fuimos a reportar el hallazgo del bebé. La policía tomó nuestro reporte, revisó el área, buscó a la madre, pero nadie apareció. Nos dijeron que el bebé quedaría bajo custodia del DIF mientras investigaban, pero que podríamos solicitar la adopción si aparecíamos como los que lo encontramos. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de trámites, entrevistas, estudios psicológicos, visitas domiciliarias. Y durante todo ese tiempo, el bebé estuvo en un hogar temporal. Yo lo visitaba todos los días. Lo alimentaba, lo bañaba, lo mecía, y cada vez que lo cargaba, rezaba. Sí, había vuelto a rezar. La primera vez que recé después de 15 años fue una noche,
sola en mi cuarto. Me arrodillé junto a la cama, las manos temblorosas, el corazón latiendo fuerte. Dios. Empecé, y se me quebró la voz. Perdóname, perdóname por alejarse de ti. Perdóname por culparte de todo. Perdóname por estos 15 años de coraje y terquedad. Lloré como nunca había llorado. Lloré sacando todo el dolor guardado, toda la rabia, toda la tristeza. Entiendo ahora. Seguí. Entiendo que no me quitaste a mis hijos para castigarme. Simplemente pasan cosas que no podemos controlar. Enfermedades, muertes, tragedias. No es tu culpa. Es solo la vida. Y ahora me das esta oportunidad. Continué. Este bebé que apareció exactamente cuando más lo necesitaba, exactamente en el momento perfecto. Esta es tu manera de decirme que nunca me abandonaste, que siempre estuviste ahí, esperando a que yo regresara. Esa noche saqué todas las imágenes religiosas que había guardado 15 años atrás. El Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, Santa Teresita. Las limpié con cuidado, les pedí perdón, y las volví a poner en su lugar. Mi casa volvió a tener altares, volvió a oler a incienso, volvió a ser un hogar cristiano. El domingo siguiente fui a misa por primera vez en 15 años. Roberto no lo podía creer cuando me vio arreglándome para ir con él. ¿Estás segura?, me preguntó. Muy segura, respondí. Es hora de regresar a casa. Entrar a esa iglesia fue... No tengo palabras para describir lo que sentí. Era como volver a casa después de un viaje larguísimo. Como encontrar algo que había perdido y pensaba que nunca iba a recuperar. Me senté en una banca del fondo, las manos temblorosas, el corazón acelerado. Cuando el sacerdote levantó la hostia durante la consagración, me puse a llorar. Lloré durante toda la misa. Lloré de arrepentimiento, de gratitud, de alivio. La señora sentada a mi lado me pasó un pañuelo y me dio una palmadita en la mano. No necesitaba saber por qué lloraba, solo me acompañó en mi llanto. Después de misa fui a confesarme. Hacía 15 años que no me confesaba. Le conté todo al Padre. La pérdida de mis hijos, mi alejamiento de Dios, los 15 años de coraje y resentimiento, y finalmente la señal del bebé que me había traído de vuelta. Hija, me dijo el Padre cuando terminé, Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Pero Él siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos de vuelta. Me dio la absolución y cuando salí del confesionario sentí que me habían quitado un peso enorme de los hombros. El mismo peso que había cargado durante 15 años. El peso del coraje, del resentimiento, de la terquedad. Todo había desaparecido. 6 meses después de encontrar al bebé, la adopción se aprobó. Ningún familiar había aparecido a reclamarlo. La madre nunca fue encontrada. Y las autoridades determinaron que nosotros éramos la mejor opción para criarlo. El día que nos dieron los papeles finales, Roberto y yo lloramos de alegría. Teníamos un hijo. Después de tantos años de espera, de dolor, de vacío, finalmente teníamos un hijo. Lo bautizamos en la iglesia de nuestra colonia. Le pusimos Miguel Ángel Guadalupe, en honor a los 2 hijos que había perdido. Durante el bautizo, cuando el Padre derramó el agua bendita sobre su cabecita, sentí la presencia de mis otros 2 hijos. No de manera espeluznante, sino de manera reconfortante. Como si estuvieran ahí, bendiciéndonos, celebrando con nosotros. Y ahí, parada frente al altar con mi hijo en brazos, mi esposo a mi lado, rodeada de amigos y familia, entendí finalmente la verdad sobre la señal. No era solo el bebé. La señal era todo. El tiempo exacto, el lugar exacto, mi corazón exactamente en el punto donde estaba listo para abrirse de nuevo. Dios no me había abandonado cuando perdí a mis hijos. Había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento perfecto para traerme de vuelta, para sanar mi corazón, para darme lo que siempre había querido: ser madre.
Los años que siguieron fueron los más hermosos de mi vida. Miguel Ángel creció sano, fuerte, inteligente. Era un niño alegre, curioso, lleno de vida. Lo criamos en la fe católica, no de manera obsesiva como yo había sido de joven, sino de manera equilibrada, enseñándole sobre el amor de Dios sin presionarlo. Cuando cumplió 7 años le conté su historia. Cómo lo habíamos encontrado, cómo había sido la señal que me trajo de vuelta a Dios, cómo era nuestro milagro. «¿Entonces Dios me mandó para ustedes?», preguntó con esos ojitos brillantes. «Sí, mi amor», respondí. «Dios te mandó exactamente cuando más te necesitábamos». Volví a ser activa en la parroquia, pero de manera diferente. Ya no era la joven obsesionada que pasaba horas en la iglesia. Era una mujer madura que había sufrido, que había dudado, que se había alejado y había regresado. Mi fe ahora era más profunda, más genuina, porque había sido probada y había sobrevivido. Me uní al grupo de oración de las señoras mayores. Muchas de ellas habían perdido hijos, esposos, seres queridos. Compartíamos nuestras historias de dolor y fe. Y yo les contaba mi historia, cómo me alejé de Dios por 15 años y cómo una señal me trajo de vuelta. Muchas lloraban al escucharme, se veían reflejadas en mi dolor. Roberto y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en la iglesia cuando cumplimos 25 años de casados. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros dos y Miguel Ángel, que tenía ya 10 años. El mismo padre que había bautizado a nuestro hijo nos casó de nuevo, nos bendijo de nuevo. «Han pasado por el fuego y han salido más fuertes», nos dijo. Su amor y su fe han sido probados y han prevalecido. Mi padre murió cuando yo tenía 48 años. Pude estar con él hasta el final, rezando el rosario a su lado, dándole los santos óleos. Murió en paz, rodeado de su familia, con su fe intacta. Y aunque su muerte me dolió profundamente, ya no sentí ese coraje contra Dios. Entendí ahora que la muerte es parte de la vida, que Dios no nos quita a nuestros seres queridos por maldad, sino que simplemente llega su tiempo. Miguel Ángel creció y se convirtió en un hombre bueno, trabajador, de fe. Se casó a los 25 años con una muchacha hermosa llamada Elena. Tuvieron 3 hijos, mis 3 nietos preciosos. Verlos crecer, verlos jugar, escuchar sus risas en mi casa, fue la sanación final de todas mis heridas. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás veo claramente el camino que recorrí. Los 2 bebés que perdí, el dolor terrible que me alejó de Dios, los 15 años de oscuridad espiritual y finalmente la señal que me trajo de vuelta. Todo tenía un propósito, aunque en su momento no lo entendiera. Entiendo ahora que no perdí a mis primeros 2 hijos por ningún pecado mío, ni castigo de Dios. Simplemente eran bebés frágiles que no pudieron sobrevivir. La medicina en esos tiempos no era como ahora. Muchas mujeres perdían bebés. No era culpa de nadie. Y entiendo que Dios no me abandonó cuando más lo necesitaba. Fui yo quien se alejó, cegada por el dolor y el coraje. Pero Él esperó pacientemente durante 15 años, hasta que mi corazón estuvo listo para recibir su mensaje. La señal del bebé abandonado no fue casualidad. Fue la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Fue la manera de Dios de decirme: estoy aquí, siempre estuve aquí, y tengo planes para ti, planes de esperanza, no de desesperación. Visito seguido las tumbas de Miguel Ángel y María de Guadalupe, mis 2 primeros hijos. Les llevo flores, les rezo, les cuento sobre su hermanito que encontramos, sobre sus sobrinos. Ya no voy con dolor, sino con paz. Sé que están con Dios, que están bien, que algún día los voy a ver de nuevo. Y sigo yendo a misa todos los domingos. Ya no es por obligación ni por fanatismo. Es porque necesito ese tiempo con Dios, esa conexión espiritual que me mantiene centrada, que me recuerda de dónde vengo y hacia dónde voy.
Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también te alejaste de Dios por algún dolor, por alguna tragedia, por alguna desilusión, escucha bien lo que te voy a decir. Dios no te abandonó. Puedes estar enojado con Él. Puedes haber dejado de rezar. Puedes haber dejado de creer. Pero Él no se fue a ningún lado. Está esperando, paciente, a que regreses. Y la señal que necesitas puede llegar en cualquier momento, de cualquier forma. Puede ser un bebé abandonado. Puede ser una persona que te dice exactamente lo que necesitas escuchar. Puede ser un sueño. Puede ser algo simple que de repente te hace ver todo con claridad. Pero vendrá. Si tu corazón está abierto, aunque sea un poquito, la señal va a llegar. No digo que va a ser fácil. Regresar a la fe después de alejarse tanto tiempo es difícil. Das miedo, sientes vergüenza, piensas que ya es muy tarde. Pero nunca es tarde. Dios no lleva cuentas de cuánto tiempo estuviste alejado. Solo se alegra de que hayas regresado. Y si perdiste a alguien, si estás sufriendo, si sientes que Dios te abandonó, date tiempo. El dolor es real. La rabia es válida. Las dudas son normales. No te fuerces a creer si no puedes. Pero tampoco cierres tu corazón completamente. Deja una rendijita abierta, aunque sea pequeñita, para que cuando llegue la señal, puedas reconocerla. Yo tardé 15 años en recibir mi señal. 15 años es mucho tiempo. Pero cuando llegó, cuando cargué a ese bebé en mis brazos, supe inmediatamente que era lo que había estado esperando, sin saber que lo esperaba. Y mi vida cambió para siempre. Hoy puedo decir con todo mi corazón: abandoné la iglesia por 15 años, le grité a Dios, lo culpé, lo odié, pero Él nunca me abandonó a mí. Esperó pacientemente hasta que una señal, un bebé abandonado en mi puerta, me trajo de vuelta llorando, pero esta vez llorando de gratitud, de arrepentimiento, de esperanza. Y si yo pude regresar después de 15 años, ustedes también pueden. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan lejos se sientan de Dios, siempre hay un camino de regreso. Siempre hay perdón. Siempre hay esperanza. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que perdió su fe y la recuperó gracias a una señal de Dios. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de aquellos que se han alejado de su fe y están buscando el camino de regreso. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y esperanza, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Se han alejado de su fe y han regresado? ¿Qué señal los trajo de vuelta? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente. Siempre historias reales de fe, de superación, de vida, de gente como nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Que nunca pierdan la esperanza. Y que cuando llegue su señal, tengan el corazón abierto para reconocerla. Hasta la próxima historia, mis queridos.